Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, ¿cómo están, amigos? Qué gusto saludarlos. Estamos en un episodio más de Academia Credo. Aquí para la reforma de toda la vida y la cultura. Así es, nuestra idea es poder hacernos ver a todos la necesidad de crear cultura eminentemente cristiana bíblica, ¿no? Bíblica cristiana. Porque estuvimos hablando la última vez acerca de el resultado del racionalismo, cómo va evolucionando a una idea deísta, luego al darwinismo, que da como resultado también todos los sistemas políticos del comunismo, socialismo. Exacto. Y habíamos mencionado la última vez que si bien el comunismo en algún momento fue visto ya como ese nuevo Dios, ¿no? Había una esperanza de que el gobierno o el Estado se convertía básicamente en Dios en la tierra, no dio mucho resultado a los unos cuantos años por ahí, hablando en términos de historicidad, no duró mucho y los resultados fueron pues, evidentes. Catastróficos. Un sistema que no funciona, caído, entonces llega esa desilusión y ese Dios no había cumplido las promesas que había intentado dar. Porque es un Dios falso, ¿verdad? Claramente. Con lo cual tampoco va a poder dar esos resultados. Ojo, porque hay gente que todavía está intentando resucitar esa idea que básicamente está muerta. Así es. Hoy vamos a hablar un poco más sobre el problema fundamental del racionalismo. Y finalmente nos vamos a dar cuenta que el racionalismo no tiene fundamento para la razón. La razón existe, el racionalismo es el uso extremo de la razón, ¿sí? Convirtiendo la razón en el estándar de todas las cosas. Así es. El racionalismo mismo no puede proveer un estándar para lo que dice promover, ¿ok? Por supuesto, si no hay Dios, según el racionalismo, no hay palabra o revelación divina. El hombre queda librado a su suerte para formular su propia cosmovisión y dentro de esa cosmovisión su propio sistema moral. Recordemos que al menos una cosmovisión tiene 3 elementos. Una epistemología, es decir, una teoría del conocimiento. Una metafísica, es decir, la naturaleza de la realidad. Y 3, un sistema moral. Una cosmovisión al menos debiese tener esos 3 elementos. El problema es el siguiente. Si la evolución es cierta, recordemos que la evolución es uno de los productos del racionalismo. Si la evolución es cierta, entonces no puede haber garantía de la fiabilidad de nada, ni siquiera de la razón. Por ejemplo, Richard Dawkins, quien es el sumo sacerdote moderno del ateísmo, él como un matemático y biólogo, algunas de estas disciplinas son su especialidad. Richard Dawkins, uno de los grandes promotores de las ideas de Darwin hoy, él rechaza cualquier noción del diseño del cosmos, del universo, y entonces se enfrenta a un dilema abrumador. Richard Dawkins nos insta incesantemente a ser racionales, según él, pero lo hace en nombre de la filosofía que implica que la racionalidad no existe. Pues nuestros pensamientos están a merced de nuestros genes y de nuestro comportamiento. Esto es lo que Richard Dawkins finalmente dice. Un racionalista ateo como Dawkins crea un sistema cerrado de su propia creación, ¿sí? Solo lo que está dentro de su cosmovisión, según él, es real. Fuera de lo que él ha creado en su cosmovisión, si algo existe, no es real. Por supuesto, él define la naturaleza de la realidad, porque en sus propios términos él quiere salir con una propia definición. Lo que no encaja en su cosmovisión racionalista, para él, no existe. ¿Sí? Como resultado, el racionalista, consecuentemente,
rechazará la realidad de Dios, porque si se creó una realidad en donde Dios no cabe, entonces Dios no existe. No existe el alma, no existen los ángeles, no existe la revelación especial, los milagros, la providencia, la inmortalidad, por ejemplo. Para ellos la muerte es el fin del camino para todo ser. No existe el pecado y por lo tanto no existe necesidad de salvación. Vean cómo el racionalista, como Richard Dawkins, crean todo un sistema en donde todas estas cuestiones que son necesarias para la existencia humana en el presente y en la vida futura, el racionalismo automáticamente desecha todo esto. Para el racionalista ateo, el bien y el mal como ideas están arraigadas en el tejido corporal como realidades. Estas son declaraciones aterradoras, pero Claro. estas son sus conclusiones y también en alguna medida sus principios. Lo que es bueno y lo que es malo depende de lo que yo sienta, de lo que me conviene. De aquí ya nacen otras ideas como el utilitarismo, lo que es útil, y quién define lo que es útil es un problema, pero el pragmatismo. ¿verdad? El pragmatismo, todo lo demás que dice, bueno, el bien y el mal están arraigados a lo que nosotros necesitemos. Ahí hay un gran problema, ¿no? Sí, vean cuando decís lo peligroso o lo dramático de esto, si nos quieren llamar así, pero es que sí, hay que tratarlo de esta manera porque va a traer implicaciones prácticas. Nuevamente yo con las aplicaciones prácticas para nuestra vida porque es lo que veo todos los días en la vida cotidiana y traigo otra vez a colación, no solo en la gente de afuera, sino que al mundo cristiano, al cristiano que todos los días profesa ser un hijo de Dios, lee la Biblia y tiene muchas prácticas, muchas cuestiones aplicables a su vida que traen este fundamento y esta razón. Ahora, vean que lo que estamos tratando de desarrollar es importante. Básicamente lo que estamos viendo acá es que la vida no tiene sentido entonces. Exacto. Claro, o no Exacto. tiene una razón, un fundamento para lo que está bien y lo que está mal. Entonces otra vez es inconsistente en sí mismo todo esto. Bien lo mencionabas en alguna ocasión, por eso es que Dostoyevsky dice que si Dios se no quita de existe. aquí, todo es permitido. Todo no es permitido. No existe pecado, entonces ¿quién tiene? Vean las implicaciones prácticas a las que puede dar si alguien de verdad se pone a pensar. Si no existiera pecado, entonces ¿para qué existen las cárceles? ¿Por qué existe un sistema de justicia determinando quién? ¿Y quién tiene la razón para decirme que lo que yo hice está malo? O sea, vean todas las consecuencias que pueden dar estas visiones de la vida. Y nuestros países, por muy subdesarrollados que estén y que estén alejados de una supuesta alta academia y que aquí en Guatemala no existen universidades que realmente traten esto de manera seria, entonces pareciera ser que no estamos a merced de peligros del racionalismo y sus aplicaciones como lo que estamos viendo. Claro. Pero recordemos que aquí ya se han, basados en lo que estás diciendo, que finalmente el racionalismo nos lleva a la conclusión automática de que la vida no tiene sentido. Todos aquellos que se postulan para un cargo político y que llegan tristemente a obtener el poder, llevan estas ideas en la mente. Y por eso es que han habido incluso intentos en nuestra hermosa Guatemala de querer aprobar el aborto, de querer aprobar, por ejemplo, hace poco estuvo en el Congreso debatiéndose la posibilidad de la muerte asistida. Claro. Esto es la eutanasia, ¿no? Precisamente de el asesinar a una persona. No, pero es que es con su consentimiento. Pero finalmente es asesinato porque es precisamente la idea de Richard Dawkins que el bien y el mal están arraigados lo voy a decir así burdamente, en el pellejo de una persona. Si esa persona dice que está bien y está consciente supuestamente en el uso cognitivo de sus capacidades y dice, no, yo quiero que me asistan para morir, que me pongan a dormir. Y es precisamente en donde desembocan las ideas del racionalismo y no están alejadas de una realidad como la nuestra.
Ok. No digamos, es que eso que ustedes están discutiendo, eso de plano que es en las sociedades avanzadas y modernas, aquí no, en este lado del mundo no. Ya está aquí y lleva aquí mucho tiempo, solapado, escondido. Estábamos precisamente hablando ayer con Eddie, con una persona que trabaja en el Ministerio de Educación, y hay una crisis, nos contaba precisamente de la influencia de organizaciones no gubernamentales intentando meter textos para los niños a nivel de primaria y poder moldear la mente de los niños en cuanto a estas cuestiones ideológicas que tienen que ver precisamente con el racionalismo aplicado a una ética pobre o básicamente inexistente. Claro. Ahorita que estás mencionando esto, pues, alguien nos va a decir, ustedes ya van para allá con eso. Claro, porque ese es el resultado de todo esto. Cuando vemos el ejercicio comunista, socialista de la Rusia bolchevique de principios del siglo pasado, vemos cómo todas estas ideas que vienen del racionalismo, el evolucionismo, que básicamente lo que hace es rechazar a Dios y quitan todo aquello que vemos en la Escritura claramente. Entonces, vemos, si estudiamos un poquito, vemos que estos pensamientos racionalistas, ateos como tal, uno, sacan a Dios y por lo tanto todo lo demás que mencionaste no debería existir. Como por ejemplo el pecado, la salvación. ¿Qué necesidad habría de ser salvos? No. ¿Qué es el pecado? Incluso no tendría sentido. No hay forma de definirlo. La culpa. Y entonces, si somos consistentes con eso, entonces deberíamos, ¿sabes qué? Otra vez repito, no debería existir un sistema judicial para determinar quién está bien y quién está mal, porque no existe el mal. Es lo que sucedió en la Unión Soviética. Claro. Uno de los primeros actos fue abolir la familia, porque no había sentido. O sea, se abolió el estado civil de casado, de viudo, y el único que existía era básicamente soltero, y porque no hay sentido para una vida familiar como la Biblia lo dice. Es demasiado judeo-cristiano y ya estamos en una época post-religión, etcétera, claro. ¿no? Y solo llevó precisamente a la catástrofe y al derrumbamiento total de la Unión Soviética. Claro, no existe esa, bueno, como es solo por el sentido de lo que yo percibo en mis cuerpos, porque al final de cuentas, si solo el cuerpo existe, solo lo material, esto da razón a todo eso, porque una de las propuestas, por ejemplo, en esa Rusia bolchevique de principios del siglo pasado es, no tiene sentido una familia, no tiene razón, y si el Estado es Dios, él debería determinar todas las cuestiones de la familia. Hay una personaje histórico acá en este momento, defensora del free love, del amor libre. Del amor libre, vivamos, disfrutemos. Entonces, una de sus propuestas claras en esta Rusia es que el gobierno entonces se encargue de la familia. La alimentación es responsabilidad del gobierno, no de la familia. Quitémosle a las madres esa carga. De todo el ejercicio del hogar, porque esa es responsabilidad del Estado. Entonces, hagamos comedores para que el gobierno se encargue de darle alimentación a los hijos. Y vean que no estamos lejos de eso, porque es precisamente lo que proponen nuestros políticos. Exacto, pues precisamente aquí es donde yo vean las implicaciones que tenemos hoy. Entonces es que el gobierno se encargue de darle alimento. Una vez le dio alimento, que también el gobierno se encargue de darle educación. Y veamos. Aquí vienen las implicaciones, porque esa educación va a traer ideología, va a traer... Y va a traer resultados. Exacto. Este es el punto que estamos tratando en este podcast. No hay razón. Vean que el racionalismo proclama la supremacía de la razón y empieza a cuestionar todas estas cosas que durante siglos la humanidad las ha practicado porque es la forma de la supervivencia, obviamente porque es una cuestión revelada, Dios la ha revelado a la humanidad, pero finalmente el racionalismo viene y niega todo esto porque dice, no hay razón. Entonces no hay fundamento para la razón. Aquello que no encaja en la visión racionalista de la realidad, el racionalista simplemente vuelve a dibujar líneas, las manipula y dice, esto no encaja, no entra, y lo saca.
Aquí hay un ejemplo que nos puede dar. Otro ejemplo. Cuando un grupo de oficiales nazis de alto rango deliberaba, discutía sobre cómo liberar a Alemania y a Europa del problema judío, ¿verdad? Porque los judíos eran un problema y toda su cosmovisión. Entonces surgió el tema de la ley en esa asamblea, en ese discurso, en esa discusión, perdón. Uno de los participantes sostuvo que la ley como tal, como estaba escrita, no le permitía a Alemania, al Estado alemán, privarle a los judíos de sus derechos. Aprovechando la oportunidad, otro respondió con naturalidad, otro de los oficiales nazis. Dijo, nosotros hacemos las leyes que necesitamos. Este ejemplo nos ayuda precisamente a explicar el resultado del racionalismo. Entonces el racionalismo dice, vamos a admitir, hacer, practicar, aprobar aquello que nosotros con nuestra razón decimos que necesitamos. Entonces, el racionalismo finalmente es una cuestión arbitraria. Y al ser consistente en su arbitrariedad, provocó lo que precisamente la Alemania nazi nos enseñó en el siglo XX. Y obviamente todo lo demás que posteriormente provoca. Vean que se nos va el tiempo, pero el tema de este podcast es el racionalismo finalmente no provee un fundamento para su producto principal. Exacto. El racionalismo no produce un fundamento para la razón, porque simplemente termina diciendo no hay razón y no tiene sentido. Y va a hacer sentido lo que nosotros digamos y lo que a nosotros se nos antoje. Uh-huh. Imagínense una realidad construida por el antojo de un grupo de gente poderosa. Claro. Es aterrador. Claro, es básicamente lo que decís, es una cuestión arbitraria que nosotros como cristianos debemos de tener claro que si eso fuera cierto, estamos sujetos a las leyes que determina un hombre en última instancia, ¿sí? Sujeto a sus pasiones pecaminosas, como lo hemos visto históricamente. Así es. Muy bien podemos elogiar a los grandes imperios, romano, griego, asirio, babilonio, ¿no? Pero todos esos estaban sujetos a las pasiones pecaminosas de cada uno de estos gobernantes. Y no estamos lejos de eso. Exacto. Estamos muy cerca de eso. Por eso, otra pedrada más para irnos. El hecho de decir, el gobierno es laico, hay que pensarlo bien. Sí. La educación es laica, hay que pensarlo bien. Desde la perspectiva bíblica, tenemos otra respuesta para eso. Así es. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Academia Credo para la reforma de toda la vida y la cultura. Nos vemos en un próximo episodio. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.